Damos inicio a nuestra segunda ponencia, nuestro doctor Anthony Espíritu Martínez, PhD. Es un placer presentar al doctor Anthony Paul Espíritu Martínez, un académico peruano de renombre internacional, cuyas contribuciones en el campo de la inteligencia artificial y la educación superior han sido reconocidas en diversos foros científicos. Espíritu Martínez es doctor en Ciencias de la Salud y Salud Pública, además de contar con un doctorado internacional en Didáctica de la Investigación Científica y un doctorado internacional de la Investigación Cualitativa. También es poseedor de un diploma internacional de inteligencia artificial, lo que ha complementado su sólida formación en el ámbito académico. A lo largo de su carrera ha desempeñado roles de gran relevancia como catedrático de posgrado en la Blackwell Global University en Estados Unidos, así como en diversas universidades de Perú. Su experiencia como director de innovación y transferencia de tecnología en la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma y como miembro activo de consejos editoriales de revistas científicas internacionales lo posicionan como un referente en la implementación de inteligencia artificial en entornos educativos. Su destacada labor como autor y revisor de investigaciones científicas ha permitido el avance de la inteligencia artificial en la educación como un enfoque en los retos y oportunidades que estas tecnologías presentan para el futuro en la docencia. En su ponencia de hoy, titulada Inteligencia Artificial aplicada a la docencia, perspectivas y desafíos, el doctor Espíritu Martínez nos guiará a través de un análisis profundo sobre las aplicaciones prácticas de la IA en la educación y los desafíos éticos y técnicos que enfrentan los docentes al integrar estas herramientas en su práctica diaria. Recibamos al doctor Anthony Espíritu Martínez en su ponencia. Doctor. Muy buenas noches con cada uno de los presentes. Quisiera en primer lugar que me confirmen si se está visualizando la presentación, ya la estoy compartiendo. Sí, doctor, sí se logra visualizar. Listo, muy agradecido. En ese sentido, en primer orden, agradecer a Dios por la oportunidad y justamente también atento a cada una de las disertaciones, pues ya hay tanto por compartir como lo connotan algunos autores, ¿no? Este fenómeno que es la inteligencia artificial. Y como estoy muy de acuerdo en la crítica, ¿no? Va a depender en este caso una vez más de la mano del hombre, del aspecto cognitivo humano para sacarle el máximo provecho o también pues inclinarnos sobre sus mayores desventajas, ¿no? En ese sentido, siempre la consideración, doctor Gonzalo y a todo su equipo técnico, en especial para la Universidad Estatal del Sur de Manabí por desarrollar este tipo de eventos, pues que nos permiten un intercambio internacional de experiencias, ¿no? En ese sentido, pues déjenme otorgarles esta pequeña presentación hecha con mucho agrado para los presentes y para la comunidad virtual que nos observa en este momento, ¿no? El eje temático que se va a desarrollar es sobre inteligencia artificial aplicada a la docencia, pero en un sentido, digamos, crítico, ¿no? Desde dos dimensiones importantes que nos hablan de perspectivas y desafíos frente a la docencia universitaria. En el macro, aquí nos invita a hacer una revisión justamente de un pequeño estudio que se ha desarrollado, ¿no? Consecuentemente a ello ya no somos ajenos, hay todo un marco investigativo que se viene impulsando frente al impacto que está teniendo la inteligencia artificial en todos los procesos en sí, ¿no? Bajo ese escenario, si nosotros evaluamos la dimensión educacional, digamos, que es prácticamente como lo connotan artículos publicados en bases de datos, tanto en Cielo, WOS, Scopus, en los cuales hay una revisión que debiera de ser de interés internacional. El hecho de cómo estamos manejando, digamos, las riendas de la inteligencia artificial y cómo está llegando, en este caso, a la población joven, ¿no? Entendiendo que a nivel internacional las investigaciones también muestran, pues, que hay una receptividad de la inteligencia artificial un poco desordenada, digamos, para los grupos jóvenes, e inclinando justamente a su utilización un tanto de manera libertina, ¿no? En ese sentido, importa todo este escenario porque un componente importante que tiene la sociedad
para subsistir y desarrollarse en el tiempo es el eje temático educacional, es el eje temático de hablar del componente docente y su impacto que tiene en la formación de nuevas generaciones. Pero encontramos también pues que dentro de las perspectivas que se rescatan, encontramos a un ser denominado docente al cual también está siendo impactado frente a toda esta caja que trae de sorpresas la inteligencia artificial. Es claro que aquí hay que rescatar muchas cuestiones filosóficas, ¿no? En el marco de qué tanto estamos dándole verdaderamente la aceptabilidad y el buen manejo, no mezclando políticas también para su direccionamiento adecuado, ¿no? Y hay que entender también que dentro de las perspectivas que tiene el abordaje de inteligencia artificial, hay gran responsabilidad de los formadores. Es por ello que la intención de la presente ponencia es avisorar un poco cuáles son estas perspectivas que consideran, pero un grupo en específico, ¿no? Este trabajo ha sido abordado en un grupo de profesionales docentes, justamente en el nivel de posgrado, y el sentido crítico que importa de su pericia para qué, justamente para documentar el proceso que tienen en el momento, están enfrentando a nivel internacional, más aún los países en desarrollo, en los cuales pues no hay, digamos, un sendero bastante claro para hacer inmerso a nuestros grupos jóvenes frente a la inteligencia artificial. Hay que entender dentro de perspectivas para el manejo de las IA que la población joven lo está asimilando por sí solo, pero es algo que inclusive en los claustros académicos, más aún en el contexto, en los contextos en desarrollo, no tienen normado. Y ya hablamos de políticas que debieran girar en el marco de hacer un uso racional y adecuado de la inteligencia artificial. Los estudios nos permiten avisorar pues que la juventud misma y los grupos también mayores, eh, reitero, más aún en los países en desarrollo, han generado un marco independiente para su asimilación, algo que no ocurre en países desarrollados, en los cuales ya existen pues directivas, estamentos que permiten un manejo controlado, ¿no? Y frente a ello, es de importancia esta investigación que está publicada en una base de datos de alto impacto, el hecho de que inteligencia artificial y las diversas teorías hipotéticas que a la fecha giran, qué tanto está impactando sobre el coeficiente intelectual, ¿no? Es claro que las personas que ya, digamos, entre comillas, gozan de un intelecto para hacer filtro entre lo malo y lo bueno, podrían disgregar y darle una mejor utilidad, pero consecuentemente eso no está ocurriendo pues con nuestros grupos jóvenes y es ahí donde nacen paradigmas, ¿no? Si bien es cierto, a la fecha pudiéramos estar gustosos del avance tecnológico y las múltiples apps que escuchaba también que giran para agilizar todos los procesos cognitivos, pero eso para la persona, digamos, que tiene la madurez respectiva en el momento para dar frontera a su utilización y connotarla pues en un marco que va a ayudar y no va a generar, como postulan hoy en día teorías, el proceso de desmotivación o inclusive a nivel neurosensorial que están trayendo ya las investigaciones en las bases de alto impacto, de inclusive pues de procesos en los cuales se está enlenteciendo el proceso de intercambio sináptico, y es porque los grupos jóvenes lo utilizan como una herramienta para agilizar procesos que en algún momento les ayudaban a agilizar escenarios cognoscentes, ¿no? De exigirse, digamos, a nivel sensorial. Sin embargo, pues a la fecha las investigaciones abordan ello, ¿no? Dentro del marco universitario, más aún, pues sus tasas de utilización son altas, ¿no? Superan casi el 300-400% justo en el ritmo informático que tienen las investigaciones y el comportamiento neuronal que se observa bajo su utilización, ¿no? Y escuchaba en estos espacios de capacitación y en otros contextos donde ya está teniendo su amplitud, la necesidad justamente de retomar su abordaje y dar rienda a cuestionamientos desde ordenanzas políticas, ¿no? Puesto que el marco político es el nivel en el cual giran los demás estamentos
y en ese sentido a los países en desarrollo con más razón, pues los ha agarrado, digamos, en un eslabón débil, ¿no? Y reitero, pues, que los grupos etarios en el momento lo están tratando de asimilar a su ritmo, pero distan realmente de algo que esté normado desde lineamientos de política, ¿no? En ese sentido, pues, nace la segunda variable también que se ha revisado, como también los grupos, en este caso formadores, puedan permitir que el marco creciente que está teniendo la inteligencia artificial en la educación superior sea correctamente asimilado. Y ya no hablamos de grupos, digamos, universitarios, ¿no? Se habla desde su abordaje, desde niveles inferiores o grupos poblacionales menores, hablando de la primera infancia. Y cómo esto también, pues, debe de ser colindante a tener un seguimiento, un manejo del ritmo de su aplicabilidad hasta en los hogares, ¿no? Y es importante considerar que sí existen estos lineamientos para su manejo, inclusive normados para los hogares, que no repercutan justamente en el escenario que hoy es hipotético, pero estoy seguro que sí es trascendental en cuanto está afectando a la capacidad cognitiva, ¿no? Hay un video que ha publicado National Geographic en el hecho de que tanto pues el comportamiento del coeficiente intelectual tiene una respuesta negativa en nuestros días, ¿no? Y en ese marco de madurez que hay gran responsabilidad de los educadores, más aún del nivel superior, y de tomar riendas del impacto de la inteligencia artificial pues en nuestros grupos de futuros profesionales, ahí realmente pues está un análisis bastante fuerte, ¿no? De cómo delimitar, de cómo ir de repente contra el sistema, y es que inteligencia artificial ha ingresado pues de manera avasalladora en el momento en el sistema y no la ha podido controlar y no la está pudiendo controlar, ¿no? Como escuchaba, y múltiples formas y cada vez se hace más riguroso los procesos de sofisticación que tienen las APPs y cómo el mismo grupo joven, sin mucha capacitación, pues tiene ese manejo y ahí llega con toda una capacidad de dominio a los claustros académicos. Y avisorar todo eso también para una parte de formadores que están en ese proceso también de adaptación, de manejo de inteligencia artificial, es una brecha que al momento está costando caro, ¿no? Y está repercutiendo en ese video interesante publicado por la National Geographic sobre el coeficiente intelectual. En ese sentido, pues, esta investigación nos invita justamente a ese análisis, ¿no? Si bien es cierto, pudiéramos, reitero, estar llenos de goce, etc., por los múltiples abordajes y el hecho de agilizar los mismos procesos también que anteriormente tomaban un ritmo de repente más agotador para la mano humana y que hoy en día se agilice inclusive los procesos académicos, pero justamente aquí haciendo énfasis en los resultados y que vamos a ver en los capítulos posteriores, hay necesidad de preocuparnos por hablar de infraestructura tecnológica adecuada, ¿no? Son nuevas dimensiones dentro de la capacidad, dentro de la calidad del servicio educativo que a la fecha no se contempla, ¿no? No podemos, grandes críticos también hacen la observación a nivel de educación superior, que no podemos hacer frente al manejo adecuado de la inteligencia artificial cuando no se prevé también el hecho de reinventar, inclusive hablar de reingeniería también pues de nuestras casas o claustros académicos, ¿no? Es por ello que en algunos países desarrollados es importante revisar sus nuevas formas estructurales de sus contextos en los cuales ya amparan estas dimensiones, dimensiones que realmente en el momento para los países en desarrollo pues todavía hay necesidad de inversión, hay necesidad de remodelar, que es hablar en sí de infraestructura tecnológica adecuada, ¿no? Escenarios ya que permitan hacer un proceso de filtro a la utilización de la inteligencia artificial y que no sesgue los procesos cognitivos esperados dentro de las competencias de la formación en educación superior, ¿no? Por otro lado, también hay una gran necesidad, digamos, del componente de capacitación continua
encontramos dos lares, ¿no? Por un lado, un docente que sí está presto pues a asimilar y docentes todavía que siguen en el marco de manejar, digamos, metodologías que un tanto terminan siendo agotadoras, inclusive hablar del término obsoletos para esta generación que ya viene con conocimientos, inclusive podríamos decir vastos sobre inteligencia artificial, ¿no? Y encuentran pues un ritmo que no está a la par con el avance que tiene esta generación Z, ¿no? Y en ese sentido pues hay una gran corresponsabilidad en el marco nacional e internacional de capacitación de alto nivel, pero que ésta sea consecuente a los procesos de hablar de gestión también en este escenario, ¿no? Hay necesidad también de reinventar los planes curriculares que nos permitan, como hace mención aquí en la parte analítica ya de los resultados, de una gestión ética, también del marco que hace permisible hoy en día la inteligencia artificial, que es el hecho de que hay gran oportunidad para sistematizar todos los procesos. Entendamos el proceso de sistematización, pues, con almacenamiento de datos, ¿no? En X, Y, Z formas. Pero en ese sentido también, pues, hay necesidad de toda una ingeniería para responder de manera ética a los nuevos lineamientos que están saliendo, pues, para temas de confidencialidad en el manejo de tener ya sistematizado todos los procesos, ¿no? Entonces, todo ese análisis nos permite entender, sé que aquí son muchos docentes también de posgrado, del nivel de pregrado, la gran responsabilidad que tenemos como educadores, ¿no? De ponernos realmente a analizar todos estos escenarios y como ya lo postulan las investigaciones, de ser prudentes justamente con el manejo racional de la inteligencia artificial y en qué momento, según también lo postula la teoría de psicología como tal, realmente recién empiece el abordaje por la persona, ¿no? En el marco que estoy muy de acuerdo que podría interrumpir el proceso de desarrollo cognitivo adecuado de la persona en sus primeras etapas de vida, ¿no? Entonces, pues, en ese preámbulo podríamos rescatar en el marco bibliográfico, digamos, que a la fecha, pues, la inteligencia artificial en el escenario de la educación ya no está en un panorama, pues, de aparecer, ¿no? Ya está generando transformaciones significativas y el panorama educativo se ve expuesto, se ve debilitado cuando no se tome en consideración, digamos, las riendas para delimitar su llegar, ¿no? Su impacto sobre las nuevas generaciones. Es por eso que tenemos que apostar justamente por los procesos de gestión, ¿no? Sin gestión no vamos a lograr eh, dar competitividad, digamos, a la tecnología. Y hoy en día no nos puede agotar el hablar de inteligencia artificial, el hablar de los procesos tecnológicos, y en ese sentido, pues estamos en una gran responsabilidad para poder darle una recepción, digamos, desde un nuevo abordaje que permite una utilización favorable de las mismas, ¿no? Esto en el sentido de que, ¿no? Si bien es cierto, va a haber contextos a nivel educativo que van a poder, digamos, progresivamente asimilar la participación de la inteligencia artificial a nivel educativo, que a la fecha ya está teniendo participación. Pero es claro, como muestran las investigaciones, que hay una participación no limitada, ¿no? Como lo evidencian las publicaciones en alto impacto, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay contextos que lo están asimilando de tal forma, pues, que connota mayor inversión, connota, como lo hemos venido viendo, mayor capacitación al respecto. Pero, ¿cómo logramos que ese marco de oportunidad tome efectividad y también no resquebraje una dimensión humana de hablar de equidad, ¿no? En ese sentido, pues, en este momento podríamos dar libertad a su manejo. Sin embargo, como lo postulan muchos autores, eso también estaría siendo algo de inequidad, porque no es que la inteligencia artificial tenga que ser aplicable en todo momento. Y justamente para delimitar todos esos escenarios tenemos que
abocarnos también en la participación y enfoque multidisciplinario, porque es claro que nos enriquece el panorama social agilizando procesos, pero es claro también, estimados colegas, que impacta a nivel del desarrollo cognitivo. Y frente a ello, pues el cuadro hipotético nos habla pues de una baja justamente de intercambio sináptico y de la respuesta del coeficiente intelectual, del comportamiento del coeficiente intelectual a nuestros días, ¿no? Y es algo que realmente se ha hecho y se está haciendo un problema de salud pública latente. Y esto de repente hacemos hincapié los que estamos inmersos en ciencias de la salud, ¿no? Que sin menospreciar a las demás áreas, pero hay un enfoque más de ver a la persona como una dimensión, digamos, mucho más integral, ¿no? Más allá de lo trascendente que puedan ser las carreras, que tanto realmente impacta sobre el ejercicio humano como tal, ¿no? Y hay un marco también de investigaciones cuando se habla del proceso de deshumanización frente a una humanidad un tanto más cuantificable, un tanto más calculable, y ello también, pues como lo informa la Organización Panamericana de la Salud, desde el año 2023 a mediados, pues un escenario tecnológico que está mecanizando el sentido humano, ¿no? Dentro de los antecedentes hay importantes investigaciones que se han desarrollado al momento, de las cuales les voy a compartir. Tres de ellos justo hemos publicado con un grupo de investigadores en las cuales, como menciono, tiene que haber participación multidisciplinaria. ¿Por qué? Y es uno de los pilares de la investigación, ¿no? El sentido crítico para tomar versiones de los diversos escenarios, de los diversos enfoques, hace pues que el criterio de acción sea mucho más sólido, ¿no? Y los resultados pues sean mucho más llevaderos. Y en el marco de que salen estas investigaciones, justamente de empezar por dar lineamiento a su manejo. No podemos ahora escapar, pues, y en el día a día podríamos hablar de nuevos avances, nuevas formas, salen apps de diferente manera, ¿no? Como escuchaba ahí, pues, la complejidad del mismo ChatGPT, el Ayrton como tal, que agilizan procesos, sí. Estamos en la capacidad de hacer filtros, sí, pero el detalle en nuestros grupos jóvenes, mañana más tarde ellos van a responder por la humanidad, ¿no? Y en ese sentido también, pues, a efectos de la educación, esto avisoran estas investigaciones, ¿no? Que hay que tener en consideración justamente el impacto de la inteligencia artificial en todas las formas educacionales. Y que si hay necesidad de hacer reingeniería de los planes curriculares, pues tenemos que empezar por esa ruta. Es como nos avisora también este tercer estudio, ¿no? Tenemos que comprender pues que el marco histórico de la presencia de inteligencia artificial connota también pues una respuesta en el presente, en la cual pues nos invita a hacer todo un análisis cuantitativo, ¿no? En el hecho del impacto de agilizar procesos y en el hecho también de cómo está respondiendo en el momento la actitud, el acto humano como tal, ¿no? Es por ello, pues, que aquí otras de las investigaciones nos habla, pues, de los principios críticos que está viendo al momento de, pues, de los literatos, ¿no? De los grandes, en este caso que había hegemonías justamente que habían cimentado los lares para la educación, ¿no? En sus diversas dimensiones conceptuales, procedimentales y actitudinales. A la fecha esos escenarios se ven justamente impactados porque no hay un sendero, digamos, de rienda. Y estoy muy de acuerdo, como se debate en las regiones, que hay necesidad pues de una reunión en macro y empezar a que no solamente en los planes curriculares, sino como hacía mención, en los lineamientos de política, y aquí lo amparan estas investigaciones, si seguimos tomando la inteligencia artificial, digamos, y preocupándonos en su avance como tal y no empezamos por delimitar su manejo, va a seguir repercutiendo de manera negativa en los grupos jóvenes, como lo evidencian los actuales estudios que aquí están anclados los antecedentes y que invita a un escenario de reflexión, ¿no? Que tanto también pues este escenario ya está contemplado como un escenario de salud pública en la cual pues hay necesidad imperiosa de participación multidisciplinaria que permita dar frontera a su manejo, ¿no?
En ese sentido, este grupo, este estudio, dentro de su metodología, ha trabajado, como hacía mención, en la percepción que han tenido, van teniendo en el momento, en específico en la formación universitaria, ¿no? Los grupos de docentes, sus percepciones frente al abordaje que ellos contemplan en sus grupos educacionales que forman, y por otro lado también, pues en base a estas percepciones, qué tanto está repercutiendo, pues, lo que tenemos en el momento para asumir los desafíos que tiene el proceso de asimilar la inteligencia artificial en la formación universitaria como tal, ¿no? En ese sentido, en los resultados, digamos, de la parte cuantitativa, encontramos cifras interesantes, ¿no? Que si bien es cierto, hay buen porcentaje entre favorables y poco favorables de asimilar los procesos de inteligencia artificial y su forma de estar inmersos en los procesos educacionales, pero aquí es importante rescatar qué tanto la misma situación o el status quo de las instituciones formadoras a nivel universitario les es permisible en el momento superar justamente los desafíos que trae como tal la inteligencia artificial. ¿Cuál es ese bloque de desafíos y percepciones que rescatamos en este caso en la investigación? Y tomado justamente en la parte cualitativa de este estudio, justamente aquí observamos en esta tabla número 2 principales perspectivas de la inteligencia artificial aplicada a la docencia universitaria, que están organizadas justamente en orden de mayor frecuencia. Es importante aquí considerar el eslabón, pues, de un primer peldaño importante, ¿no? Justo lo que veníamos avisorando, ¿no? El, la perspectiva, digamos, de comparto la preocupación del grupo de docentes de cómo regulamos el marco ético, ¿no? A la fecha, pues, está siendo un tanto insostenible, digamos, porque estamos asimilando en que, digamos, el grupo formador va a saber sobrellevar el manejo de la inteligencia artificial, pero entendamos por el lado de la psicología que como todo joven no tiene un marco de repente de hacer filtro al 100% entre lo bueno y lo malo, ¿no? A veces, pues, ese sentido de ser impulsivo, retador, etc., hace que se adapte a los procesos, pero ese proceso de adaptación para el manejo de la inteligencia artificial no necesariamente pudiera estar siendo el adecuado. Es importante aquí considerar lo que expone justamente la pericia de las universidades, ¿no? El hecho, pues, de las múltiples formas y estrategias que hace permisible también la inteligencia artificial para superar procesos de evaluación latentes y que antes, pues, eran bastante rigurosos, digamos, para ser medibles o ser controladas en los claustros. Sin embargo, pues, hay formas ahora de utilizar la inteligencia artificial para negativamente superar los procesos de evaluación, los procesos de asignación de trabajos, ¿no? Y por otro lado, también una perspectiva importante es el hecho de cómo estamos preparados justamente para el escenario de lograr la privacidad frente a un mundo tecnológico que ya está en miras de tener todo sistematizado, ¿no? ¿Cuáles son los candados, las llaves, las barreras para lograr controlar justamente el mundo de los datos? Y en ese sentido también es una preocupación latente y es importante aquí considerar lo postulado por la OPS, que ya está pues por nomenclar su listado de problemas de salud pública en los cuales justamente el abordaje de la inteligencia artificial está dentro de ese ranking, ¿no? Es por ello pues que aquí es homólogo con la preocupación de los docentes, de los formadores, ¿no? Por otro lado, también pues hay necesidad de abordar el fomento de la colaboración y el aprendizaje activo. Aquí, dentro del marco descriptivo del instrumento, encontramos pues todo un escenario de que todos los contextos no tienen el mismo proceso o el mismo ritmo, digamos, pues de avisorar su manejo, ¿no? Y en ese sentido también aquí hay un análisis profundo de cómo indirectamente se rompe el sentido de equidad, más aún hablando del sector
público en comparación con el privado. Entonces, pues aquí hay necesidad, como hacen mención los artículos revisados, de una reunión, digamos, de gabinete urgente, ¿no? Porque también estamos dejando pasar desapercibido justamente esa respuesta educacional en nuestros grupos jóvenes. Por otro lado, también pues la importancia que tiene en el momento para automatizar los procesos de evaluación y retroalimentación, ¿no? Que justamente debieran ir a la par con el desenvolvimiento en las competencias de la persona. Sin embargo, pues a veces queda nomenclado en las respuestas de una máquina, ¿no? Y eso también, pues ha habido grandes críticas también bajo el manejo inadecuado de estructuras anatómicas, ¿no? Por otro lado, también el hecho de la personalización del aprendizaje, el soporte para la enseñanza y el desarrollo profesional en términos de necesidad de capacitación continua, ¿no? Y en ese sentido, pues, es preocupante todo este escenario, ¿no? Y frente a estas perspectivas encontramos una serie de desafíos que trae el seguir asimilando todo el avasallamiento que está teniendo inteligencia artificial en nuestros grupos formadores. Hay que reiterar que siempre va a ser un reto el abordaje ético. Con cada avance tecnológico están saliendo pues nuevas exigencias en el ritmo de tener controlado las dimensiones éticas, tanto como personas como de respuesta académica esperada por los estudiantes, ¿no? Por eso aquí un desafío grande es que el educador entienda el papel que tiene en el momento y el papel que tiene que ser visionario hacer. Y realmente pues aquí hay una gran responsabilidad en el hecho de que formamos para el mañana, no, no formamos para el hoy. Y en ese sentido pues la dimensión de capacitación continua cobra fuerza, ¿no? Tanto para los grupos, digamos, docentes jóvenes como la escuela de antaño, quienes tienen necesidad pues de hacer perfectibles sus saberes complementando con todo el avance tecnológico, volviendo al mismo meollo del asunto en el marco de hacer llevaderos los procesos de manejo de inteligencia artificial, pero desde un abordaje saludable, ¿no? Por otro lado, también los desafíos de integración y adaptación institucional. Eh, Uno es las investigaciones y otro es la misma experiencia, colegas, que ganamos cuando visitamos algunos contextos, ¿no? Contextos en los cuales a veces encontramos una capacidad fuerte de renuencia frente a la capacitación de estos nuevos procesos, ¿no? A veces entendemos que debemos seguir dando el mismo ritmo a nuestro ejercicio docente, pero ya les digo, ¿no? La respuesta esperada por en este caso, la dimensión formadora que espera mucho de nosotros, tiene ya todo un conocimiento previo sobre estos escenarios. Y como encontramos también en algunos reactivos, un porcentaje significativo de casi el 60, 70% de contextos académicos en los cuales se entrevista a su comunidad eh, en formación y avisoran justamente pues todo un proceso de obsolescencia en los procesos, ¿no? Por eso hay que necesidad de capacitación. Por otro lado, la privacidad y protección de datos, que es una constante en temas de desafío, el sesgo y la equidad de algoritmos justamente para el manejo y control de los procesos de inteligencia artificial, ¿no? Y para terminar, estimados colegas, dentro de la discusión encontramos componentes importantes, por ejemplo. ¿Hay una percepción optimista hacia la integración de la inteligencia artificial en el ámbito educativo? Por supuesto que sí, pero la preocupación latente justamente es empezar a dar lineamientos a su manejo. E inclusive pues hablamos desde la formación en sus primeros grupos etarios, ¿no? Porque es desde ahí ya encontramos su utilización, indiferentemente de la forma del programa, pero ya hay manejo en los primeros grupos etarios y esto está repercutiendo a posteriori. Por otro lado, también pues es claro entender que la participación de la inteligencia artificial puede transformar de manera positiva cada uno de nuestros procesos educacionales, sí, los puede complementar y enriquecer, ¿no? Pero ello va a depender justamente de cómo nosotros como educadores impulsemos su manejo.
cómo impulsemos ya el gestionar justamente documentos técnicos científicos que permitan dar rienda pues a todos unos lineamientos que permitan un abordaje saludable a nivel institucional, ¿no? Por otro lado, pues están latentes estas preocupaciones, ¿no? Sobre los procesos de implementación. No hablemos ya del marco que está inmerso en la sociedad. Ahora hablemos de cómo va a ser su iniciación y su impulso de manejo una vez que el educando llega a los claustros académicos, ¿no? En los cuales tenemos una ardua tarea. Empezar a dar límites inclusive. ¿Por qué digo empezar? Porque a veces desde el hogar ya viene manejándose un desorden bastante notorio y no inclinamos a su utilización que impulse justamente una vez más esta teoría, la exigencia del desarrollo cognitivo, más por el contrario, impulsa el ocio cognitivo, como lo nomenclan muchos autores, ¿no? En ese sentido, pues el impacto va a depender de un rol funcional importante del docente, de quien educa, ¿no? Y en última instancia también, pues, la presencia de una ambivalencia de que nos trae efectos positivos, sí, pero también nos trae gran reto para controlar los efectos negativos que pudiera tener en una población joven que todavía está en ese proceso de madurar su capacidad para controlar este escenario que pudiera ser también, como lo connota la psicología, un escenario adictivo para nuestros grupos jóvenes. Y estoy muy de acuerdo que eso pudiera estar repercutiendo justamente, como lo avisora una de las conclusiones, en el desasosiego o enlentecimiento del proceso sináptico, ¿no? En ese escenario, pues, en la segunda conclusión encontramos ello, ¿no? Que hay una necesidad imperiosa en este caso de formación y adaptación continua de los docentes para poder inculcar fronteras frente al manejo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces no es un trabajo solamente del docente, es un trabajo multidisciplinario donde hay participación pues imperiosa, o debe haber participación imperiosa de muchos grupos involucrados que nos permitan a nosotros como educadores formar poblaciones jóvenes, saludables y que rompan este fenómeno que está ocurriendo de adicción y de facilismo frente al manejo de la inteligencia artificial, ¿no? Y nosotros como docentes universitarios cumplimos un rol preponderante para lograr ello, ¿no? En ese sentido, pues ha sido esta presentación. Muchas gracias al respecto por su atención. Muchas gracias, doctor, por su participación. Damos inicio al espacio de preguntas. Doctor, tenemos la participación de Alex y de la doctora María Leonor, pero damos inicio con Alex. Sí, bueno, mi pregunta más que todo, buenas noches, sería en la experiencia y en la investigación, más o menos en qué edad podría uno, pues, recomendar la utilización de la inteligencia artificial, porque es real lo que decía de la dependencia, del facilismo, del ocio. Creo que en las últimas generaciones, en mi experiencia también que he visto y que he compartido, muchos padres de familia prefieren al estudiante, al hijo, ya no inmiscuirse mucho en tema cognitivo, en tema de destreza, habilidades, sino que es más el facilismo, el dejar el teléfono para que ellos vean, para que ellos investiguen. Entonces, sí es verdad lo que dice de esos riesgos, de esos limitantes. Entonces, yo quería saber más o menos el uso de la inteligencia artificial, a qué edad o más o menos en qué sesgo podría entrar, porque es algo que todo el mundo utilizamos en algún momento, pero esa limitación, más o menos en qué edad podría ser. Haciendo extensivo al respecto, de repente no la pericia desde mi persona, sino compartirle también la interrogante que en algún momento lo hacía a la participación, digamos, del psicólogo como tal, del formador educacional de los grupos, de los primeros grupos etarios, darle una frontera de su utilización. Es más llevadero ponernos a pensar que su utilización sea saludable, ¿no? Puesto que también aquí hay lineamientos que han salido, hablando en específico del teléfono móvil, por ejemplo, en recortar ese proceso de curiosidad y como lo has manifestado, estimado Alex, el hecho de tener, es lamentable cuando tenemos a un niño
postrado en una silla y de alguna manera le favorece al padre que esté en ese marco de entretenimiento y recortar escenarios de el mismo hecho de desplazarse, de comunicarse, de interactuar, pero está enclaustrado en una silla portando el móvil. En ese sentido, ¿qué recomienda la psicología como tal o inclusive la comunidad médica como tal? Avisoran pues que más que ponerle una frontera hay que delimitar su manejo, ¿no? Y en específico, superior a la primera infancia que hablamos de 5 años, no debiera haber participación en este caso de los móviles, ¿no? No podríamos hablar de inteligencia artificial porque ellos no hacen esa diferenciación. Aquí la psicología rescata el tema de entretenimiento que conlleva un daño neurosensorial porque le recorta de muchos estímulos y en comparación que niños dentro de la primera infancia, poniéndole el marco de 5 años, no han tenido acercamiento a la tecnología hablando del móvil y son mucho más extrovertidos, se desenvuelven mejor, ¿no? Y en ese sentido, en la pericia de crecimiento y desarrollo pone esa frontera. Después de ello, cuando el mismo grupo etario empieza a tener capacidad de raciocinio mucho más sólida, allí sí ya entra a tallar un manejo de responsabilidad para delimitar desde el hogar, desde pautas en el hogar. Y ya ha llegado a los claustros académicos, ya hay todo un orden a la fecha, ¿no? Entendiendo que la inteligencia artificial tiene llegada desde el teléfono móvil a los educadores que ya tienen capacidad de raciocinio, hablando de una primaria, secundaria, etc., ya se les está sesgando su utilización en todo el horario académico que ellos desarrollan en sus claustros académicos. Claro, es que adicional, que le quería consultar esa reingeniería que había dicho en la educación para evitar estos problemas, para evitar que se pierda este desarrollo cognitivo. No sé qué nos podría, bueno, a mí en lo personal, qué me podría recomendar como estudiante y sobre todo como alguien que se va a convertir en un profesional que ha visto muchos escenarios en los que jóvenes lo que utilizan es, como usted dijo, para el ocio y la inteligencia artificial está en todo. Técnicamente ahorita en las redes sociales se mueve mucha información verdadera o falsa, pero la inteligencia artificial está aprendiendo lo que son las costumbres de las personas. En lo que decía también el entretenimiento, ya sabe qué ve el niño, entonces ya sabe la inteligencia artificial qué darle para que esté tranquilo, para que no, ese padre no se haga responsable. Entonces, yo pensaría que sí afecta en todos los niveles, desde el más pequeño hasta la persona que ya está estudiando en la educación superior, porque yo he tenido compañeros que prefieren lo que diga la inteligencia artificial, esté errónea, esté mal, o como decía el anterior expositor, tiene sus falencias, pero aún así confían ciegamente en esa inteligencia artificial. Y entonces, ¿dónde está el desarrollo crítico de uno o tal vez la parte empática? A veces, como usted decía también, que se robotiza o como que solo se hace los procedimientos y no toma en cuenta otras cosas, otros contextos, la psicología, el desarrollo cognitivo. Entonces, ¿cuál sería esa reingeniería, aunque sea en pequeños pasos de la educación que debería ya aplicarse desde la escuela hasta la educación superior, en su opinión? En específico, Alex, hablando del documento de gestión en macro, en el cual gira el desarrollo académico, son los planes curriculares como tal, ¿no? Y aquí no hacemos diferenciación de los niveles, todo parte desde ese documento de gestión, pero para que exista la modificatoria de este documento de gestión, existe la necesidad de ya les decía, una reunión de gabinete que nos permita establecer lineamientos de política para su manejo. Hecho, estimado Alex, que no lo tienen, y reitero, más aún los países en desarrollo en los cuales ocurre un fenómeno en el cual el mismo status quo de formación, digamos, a nivel cultural, está haciendo que el grupo poblacional se adapte a la inteligencia artificial, cuando debiera ser lo contrario. Nosotros debiéramos tener una respuesta ya establecida para su abordaje. En ese sentido, la recomendación que puedo dar es impulsar, sí, la reingeniería que permita dar frontera al manejo de la inteligencia artificial en los planes curriculares, pero debemos empezar del nivel macro, que es empezar a que figuren lineamientos de política para su manejo. Sí, en este caso, bueno, yo tengo la experiencia en otra universidad, en otra carrera,
en la que se limita a estos Classroom, estas app que utilizamos para las clases en línea, limitar esas aplicaciones. Por ejemplo, si usted entra con su correo institucional, a ChatGPT no le deja, no le permite, está bloqueado, no se puede entrar. Pero si obviamente utiliza su correo personal, sí, pero esa es podría ser una limitante o podría ser una forma de reingeniería también para el uso debido de la inteligencia artificial, y también están utilizando tecnologías para poder identificar esa inteligencia artificial, identificar que eso no es hecho por un ser humano, como los CAPTCHA que utilizan para que no se pueda utilizar bots y todo eso. Podrían también aplicarlo en la educación en línea, porque en lo tema presencial y tareas, pues como usted lo dijo, desde el hogar se tiene que revisar desde los padres y no solo es responsabilidad del educador. Totalmente de acuerdo, Alex, ¿no? Pero eso justamente tiene que girar en el marco de, me mencionas a un grupo, ¿no? Pero eso debe connotar al sentido global, ¿no? Para que permita justamente un abordaje integral. Y es bueno tener botoncitos donde ya existe ese manejo o está viendo sus pininos para su abordaje, pero la Vamos intención terminando. del Un estatus ratito, Brujildas. la intención del Sí, estatus pero es que ya. tenga un No, no se abordaje vayan. y manejo global. Y si de esos botoncitos Conversen, van a conversen. permitir ser referente para darle un abordaje nacional o internacional, tenemos que partir por algo, ¿no? Pero algo que quisiera rescatar aquí es la importancia de formar en actitud a la persona, ¿sí? Por eso es que También. la primera intención para un abordaje correcto de todos estos procesos es la capacidad de la persona y su proceso de formación de sus primeros grupos etarios para disgregar lo bueno de lo malo. Y ese es un tema de habilidades blandas que también no escapa al manejo de la inteligencia artificial. Y esa formación, como lo has mencionado, viene desde casa y se va haciendo más técnico-científico en los claustros académicos. El día que nosotros formemos con la solidez de reconocer estos dos lares, vamos a tomar el camino correcto, pese a la mejor tecnología que llegue a nuestro estado, a nuestro mundo, teniendo esa frontera de actitud, vamos a caminar por el buen camino. Pero esa formación de actitudes tiene gran dependencia en el seno del hogar y se consolida científicamente en los claustros académicos. Sí, muy de acuerdo. Muchísimas gracias. A ti, Alex. Gracias. Tenemos también la intervención de la doctora María Leonor. Gracias, estimada compañera. Doctor, yo quería consultarle un poco analizando la parte de su discusión. Yo observé que en los resultados indicaba que había preocupación por parte de los docentes en el tema de la implementación de las IE debido a la despersonalización del proceso educativo. Con base a eso yo le consulto, ¿no? ¿No sería algo bueno? Porque como un poco considerando las respuestas que dio a las preguntas anteriores, nosotros partimos prácticamente de una educación homogenizada. Sí, en donde no hay diferencias en el trato que tenemos con nuestros estudiantes. Por lo tanto, esa despersonalización podría ser buena para enfocarnos en las habilidades, estilos de aprendizaje, los intereses socioculturales que tengan nuestros estudiantes, de tal manera que ese proceso educativo despersonalizado tienda a ser más enfocado no en cumplir los objetivos generales de una currícula o de un instructivo, sino en sacar adelante a ese estudiante enfocado en sus habilidades técnicas o blandas a las cuales hice referencia también. Gracias. Al respecto, doctora María, muy de acuerdo, ¿no? En el análisis de discusión que se tenía, es que si bien es cierto, podríamos de repente llevar a la balanza el escenario de despersonalización, viéndole al enfoque de hay necesidad de desaprender para aprender. Pero justamente ese marco técnico que tiene ahorita la realidad de la participación de la inteligencia artificial y la crítica que se daba en la discusión, era el hecho de que muchas veces, inclusive como formadores, no estamos preparados para esa cajita de Pandora, digamos, que vamos a encontrar en ese proceso de querer que el estudiante desaprenda para que aprenda.
más aún cuando encontramos componentes donde falta una capacitación continua y exhaustiva de los formadores. En ese sentido, por eso, según Bloom, hace esa categorización del riesgo de despersonalizar frente a la llegada de la inteligencia artificial. Es un escenario que también estoy muy de acuerdo, pero es un escenario que hay que previamente delimitar cómo vamos a abordar todo ese escenario. Y si en el momento no hay capacidad de infraestructura, en el momento no hay capacitación al respecto, va a desbordar su control, ¿no? Y bajo ese escenario, pues es la apreciación crítica que hace el autor también como tal, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos la intervención del economista Paco. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor Anthony Paul? Tengo una pregunta, doctor. ¿Cuáles son los desafíos más comunes al integrar la inteligencia artificial en el currículo educativo? En este caso, como lo evidencia el grupo focal en el cual se ha hecho la medición, dos dimensiones importantes, ¿no? Por un lado, el tema ético y por otro lado, el tema de infraestructura. El estar inmersos frente a su abordaje no puede subestimar estos dos escenarios. Por eso es que también dentro del estatus o realidad del contexto local para el abordaje adecuado en inteligencia artificial se encuentra entre la espada y la pared, ¿no? El hecho de requerir reingeniería, digamos, de infraestructura connota toda una inversión pública, toda una gestión presupuestaria y por ese lado, por el momento, no se aborda. Por otro lado, ¿cómo delimitamos el espacio ético para ello? En el momento lo mencionó en gran parte el colega Alex, el hecho que para cumplir lineamientos éticos también hay capacidad de inversión. ¿Por qué? Porque justamente estos antagonistas, así denominados a APPs, que contribuyen a la detección del manejo, digamos, deliberante de la inteligencia artificial en generación de textos, en etc. formas que yo pudiera estar abordando de manera deliberada la inteligencia artificial, denota también inversión. Y en ese sentido también dentro de los desafíos analizados en los grupos de estudios compartidos es que sopesan, ¿no? Si en el momento tenemos debilidad para invertir con lo tenemos, ¿cómo invertir para controlar este otro escenario? Entonces, es una tingencia que en el momento le cuesta a la parte estatal, le cuesta a la realidad, pero realmente pues lo que debe en el momento imperar es que es un problema de salud pública latente. Y como ya lo han compartido los demás, pues si no hay un control adecuado, tiene esa receptividad negativa por una población joven que está en ese proceso de madurez y de saber gestionar lo malo y lo bueno y está inclinando la balanza hacia el facilismo frente a su manejo. Muchas gracias, doctor Anthony. Gracias, compañeros, por cada una de sus preguntas hacia nuestro ponente, el doctor Anthony Espíritu. Asimismo, agradecemos por su lustrosa intervención con tan interesante tema. Si no existe alguna otra pregunta de quienes están acompañándonos el día de hoy, damos también por culminada la sesión del día de hoy con esta actividad denominada Serie de Conferencias de la carrera Administración de Empresas Semipresencial. Agradecemos también a nuestros distinguidos ponentes por compartir sus valiosas investigaciones y experiencias. Igual los invitamos a acompañarnos el día de mañana en el horario de 7 de la noche, donde continuaremos con más conferencias y análisis sobre la inteligencia artificial y su impacto en la educación. Estimados compañeros, estimados ponentes, que tengan una excelente noche.